Uno puede encontrar una gran cantidad de cosas en internet y muchas veces lo que identifica este tipo de cosas no es que sean ciertas, sino que son muy interesantes. Las teorías conspirativas siempre nos han mostrado cuáles son las inclinaciones que tiene la gente a interpretar cierto tipo de hechos o sucesos, y más que revelar la verdad acerca de cómo son las cosas, revelan el cómo nos gustaría que fueran. Es por eso que estaremos analizando esta imagen que ha circulado por Reddit, que es el iceberg definitivo de las teorías conspirativas, la cual las abarca en sus distintos niveles. Sin nada más, empecemos este iceberg. Criaturas criptozoológicas. Se le denomina criaturas criptozoológicas a todas aquellas criaturas que provienen de las historias que surgieron acerca de supuestos monstruos en los Estados Unidos alrededor de la década de los 50 hasta finales de los años 70, en los cuales cabe mencionar cierto tipo de monstruos como son el hombre polilla, el monstruo del lago Ness, Pie Grande y el chupacabras. Algo interesante a recalcar es que estos fenómenos se originaron en la década de los 50, el mismo tiempo en que iniciaba el fenómeno OVNI en los Estados Unidos, los cuales desencadenarían un gran pánico colectivo en aquella época. El zoólogo Bernard Hubelsmann, quien definió la criptozoología como el estudio de los animales sobre cuya existencia solo poseemos evidencia circunstancial y testimonial. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay evidencia fáctica que pueda decir que realmente existen ese tipo de criaturas. Las supuestas razones de los avistamientos son variadas, y justamente ahí es donde inician las teorías. Muchos creen que lo más lógico es que debido a una histeria colectiva muchas personas se autosugestionaran, y al estar en la noche y visualizar cierto tipo de animales, pensaban que eran monstruos. Claro, esa es una teoría lógica, mas no una conspiracional. Por un lado, las teorías conspiracionales son mucho más interesantes. La primera teoría dice que en realidad estas criaturas sufrieron de radiación nuclear debido a las pruebas que empezó a realizar Estados Unidos antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial. Es importante recalcar el hecho de que la primera prueba nuclear se realizó en el año de 1945 en suelo norteamericano, precisamente en el estado de Nuevo México. Las demás pruebas se empezaron a realizar en las Islas Marshall, el Océano Pacífico y el Atlántico Sur. Y solamente esta, la primera prueba nuclear, fue en tierra, lo cual dio origen a la creación de criaturas de este índole. Otra teoría es que estas criaturas fueron experimentos del gobierno que se estaban realizando en la época previa a la Segunda Guerra Mundial para su utilización. Como sea, en ambos casos siempre se estipula la participación del gobierno estadounidense en las teorías conspirativas. También es importante mencionar que muchas personas consideran que las criaturas criptozoológicas son en realidad criaturas mitológicas que volvieron a surgir en Estados Unidos. Sin embargo, quise mencionar estas dos previas debido a que las considero mucho más interesantes. Y como dato adicional e interesante es que en esa misma época también se creó la leyenda urbana de los hombres de negro, aquellos personajes popularizados por las películas, los cuales eran individuos que se presentaban en trajes de negro y hacían preguntas acerca de los avistamientos de estas criaturas. Pero a diferencia de la película, supuestamente en realidad solo recomendaban no decir nada, por su propio bien. Vacunas. Las teorías conspirativas relacionadas a las vacunas empezaron a tomar mucha popularidad en tiempos recientes debido a la crisis que vivimos del COVID-19. Una de las principales teorías establece que dichas vacunas generan una modificación estructural en el ADN, lo cual genera una codependencia a este tipo de fármacos y a las medicinas en general, ya que nuestro cuerpo pierde la capacidad de generar anticuerpos de forma natural. Otra teoría afirma que la pandemia del coronavirus es un plan encubierto para plantar en la gente microchips que se puedan localizar, y que Bill Gates, el cofundador de la empresa tecnológica Microsoft, está detrás de esto. Los rumores se propagaron cuando Bill Gates dijo en una entrevista que a la larga
tendríamos certificados digitales de vacunación, que podrían mostrar quién se ha recuperado, hecho pruebas y finalmente si fue vacunado. Pero no hizo mención de microchips. Esto condujo a un artículo ampliamente compartido que se titulaba Bill Gates usará microchips implantados para combatir el coronavirus. Sin embargo, el artículo se refiere a un estudio financiado por la Fundación Gates sobre una tecnología que podría almacenar los registros de vacunas de alguien en una tinta especial aplicada al mismo tiempo que una inyección. Sin embargo, la tecnología no es un microchip, es más bien como un tatuaje invisible. Efecto Mandela. Se conoce popularmente como el efecto Mandela a un fenómeno social que instala en la memoria colectiva recuerdos de cierto tipo de cosas que en realidad nunca pasaron o características de cierto tipo de eventos, personas u objetos que en realidad no son ciertas, pero que al ser validadas tanto individual como colectivamente se toman por ciertas, inclusive llegando al punto de contradecir la realidad fáctica misma. Este fenómeno recibe su nombre del político sudafricano Nelson Mandela, gracias a la autodenominada estudiosa de lo paranormal, es decir, la pseudocientífica estadounidense Fiona Brown, quien cuando en 2013 supo el fallecimiento de Mandela, afirmó que en realidad este había muerto en la década de los 80. Lo curioso es que a partir de esta aseveración muchas personas dijeron recordar la verdadera muerte de Mandela, en contra de toda la evidencia objetiva. Pero ¿por qué sucede el efecto Mandela? La explicación científica del llamado efecto Mandela tiene que ver con el poder de la sugestión y de la presión grupal, capaces de inducir a las personas a pensar de formas tan extravagantes, pero también nos hace pensar acerca de la naturaleza de la memoria misma. Eso que llamamos recuerdos son impresiones mentales más o menos fieles a la verdad de lo sucedido, que conforme el paso del tiempo y la experiencia vivida queda cada vez más y más lejos, y se va haciendo mucho más borroso e impreciso. Sin embargo, aquellos que pensamos de forma reiterada nos hacen guardar la percepción de una forma mucho más certera. Este tipo de efecto se suele comparar mucho con el juego llamado teléfono descompuesto, en el que un mensaje se envía a través de una cadena de escuchas y al final el resultado suele ser algo completamente distinto al original, ya que con cada repetición de un relato se va alterando alguna de sus características. Así, es posible que la memoria sea susceptible a este tipo de reescrituras, sobre todo cuando se trata de memorias poco centrales en nuestra experiencia subjetiva. El cerebro humano realmente no puede ocuparse de toda la información que recibimos, y menos aún cuando este tipo de cosas se basan en relatos que nosotros ni siquiera hemos vivido. Así, es posible que muchas personas recuerden cosas de un modo distinto a como en realidad fueron, por el simple hecho de que se les han contado de cierta forma a lo largo del tiempo. Si a ello sumamos la presión de permanecer en el grupo y el poder de la sugestión del internet, podemos comprender por qué ocurre el llamado efecto Mandela. Algunos de los ejemplos más famosos de este efecto se pueden encontrar en ciertas películas, como lo son La Guerra de las Galaxias o Star Wars, cuando el mítico personaje de Darth Vader le dice la verdad a Luke. Muchas personas creen que le dice esto con la frase Luke, yo soy tu padre, pero en realidad dice esto: Obi-Wan nunca te dijo qué pasó con tu padre. Me dijo lo suficiente. Él me dijo que tú lo mataste. No, yo soy tu padre. O como por ejemplo, en temas meramente visuales, la mayoría de la gente suele visualizar al mítico personaje de Monopoly usando este peculiar objeto. Sin embargo, ¿realmente era así? ¿O era de esta forma? O como por ejemplo, en algo más relacionado a la infancia, Blancanieves. Muchas personas creen que la bruja se refiere al espejo de esta forma: espejito, espejito. Sí, es un clásico. Sin embargo, ¿fue así o fue de esta forma? Dime, espejo, una cosa. ¿Quién es ahora en este reino la más hermosa? Con esto, el efecto Mandela nos puede mostrar el gran poder que tiene la autosugestión y la presión social en la forma en la que el individuo conforma su realidad. Y además de eso, creo que este efecto devela la carente tradición o costumbre que tenemos para investigar las cosas antes de afirmarlas en cuestión de cómo nosotros las recordamos, lo cual idea el molde perfecto de una sociedad que se sesga continuamente en pro de creer que tienen la razón, lo cual da las condiciones para poder crear todo tipo de conspiraciones
ya que la gente realmente nunca investigará. Fake news. Las fake news o noticias falsas, como su nombre indica, son noticias que no son ciertas o que han sido sacadas de contexto para generar un mensaje distinto al original. Podríamos decir que son los chismes a gran escala, y lo que caracteriza a las fake news es el hecho de que se propagan principalmente por internet, como por ejemplo YouTube, Google, Facebook, etc., en vez de medios analógicos, como lo son la televisión, el periódico, la radio. Esto debido a que como casi todos tenemos ese tipo de redes, hay más probabilidad de que cualquier persona pueda crear una fake news, a diferencia de crearla mediante los medios analógicos. Las fake news son creadas con el fin de sacar beneficio propio o para perjudicar a alguien. Sin embargo, estas también se presentan día a día con el fin de monetizar con cualquier noticia que genere atención mediática, sin importar qué tan cierta o falsa sean. Lo único importante es que llamen la atención, ya sea de buena forma, al sacar beneficio propio o perjudicando a alguien. Por lo cual, la teoría detrás de las fake news es que utilizan nuestra atención y reacción para lucrar con eso. Debemos estar escépticos ante cualquier tipo de noticia que genere mucha atención mediática y no permitir que ésta nos afecte. Atlantis. Las menciones de Atlantis datan desde el siglo V antes de la era común en la sociedad griega, cuando uno de los más grandes filósofos de toda la historia hizo varias referencias a esta. Platón llamó Atlantis a la isla de Atlas, la cual era una representación de una sociedad mucho más avanzada. El filósofo no pretendía que ésta representara el pináculo de la humanidad, sino que la civilización isleña fuera un complemento ficticio de la ciudad real de Atenas. En los diálogos de Platón, la Atlántida se presenta como un estado sofisticado que cayó después de que sus arrogantes dirigentes intentaran invadir Grecia. En represalias por el ansia de poder, Platón dice que Atlántida fue castigada por los dioses, que desencadenaron desastres naturales que lo hundieron en el mar, aniquilando lo que quedaba de su poder. Independientemente del hecho de que en los diálogos se encuentran muchas pistas de que la ciudad era imaginaria, el filósofo nunca lo aclaró. Y debido a la forma en la cual se traspasaban los diálogos en aquella época, la cual era principalmente de oído a oído, la idea de Atlántida empezó a crecer en la imaginación de la gente, junto con las afirmaciones de que era un lugar real, cuyos restos contienen pruebas de una civilización perdida y superior. Cientos de años después de la muerte de Platón, la historia de la Atlántida empezó a resurgir, primero en los escritos de los filósofos cristianos y judíos, y después en obras especulativas de autores como Sir Francis Bacon, cuya novela La Nueva Atlántida se publicó póstumamente en 1626. En el libro, la Atlántida es una sociedad utópica en una remota isla del Pacífico cuyos habitantes son cultos, humanos y profundamente cristianos. Sin embargo, ¿por qué resurgió la idea de Atlantis tanto tiempo después? Pues bien, es importante entender que en aquella época los europeos se enfrentaban a un cambio radical en su visión del mundo, que se estaba expandiendo drásticamente con los aumentos de los contactos entre europeos e indígenas en toda América y el Pacífico durante la era de las exploraciones. El mundo occidental estaba desesperado por comprender cómo podían existir nuevos continentes con habitantes, de dónde venían y cómo encajaban con las historias bíblicas o clásicas. Es por eso que en lugar de reconocer que los pueblos indígenas podían haber desarrollado civilizaciones propias, los europeos utilizaban las historias de la Atlántida u otras clásicas como posibles explicaciones de las estructuras y sociedades que encontraban en América. Entre ellos se encontraba Charles de Bourbourg, un sacerdote francés que recopiló textos mesoamericanos y relacionó la civilización maya con la Atlántida perdida. Le siguió Ignatius Donnelly, un escritor y político estadounidense cuyo libro Atlántida, el mundo antediluviano, publicado en 1888, presentaba una teoría unificada de la Atlántida como un continente perdido, que había sido destruido por el diluvio universal, descrito en la Biblia hebrea, y cuyos habitantes, tecnológicamente avanzados y sobrehumanos, supuestamente habían dado lugar al nacimiento de las civilizaciones modernas en todo el mundo. Negacionistas del cambio climático. Es importante entender que el clima de la Tierra nunca ha dejado de cambiar, pero el estudio de la paleoclimatología, o lo que es lo mismo, los climas antiguos, demuestran que los cambios acontecidos durante los últimos 150 años, que datan desde el comienzo de la revolución industrial, no pueden ser naturales, debido a su excepcionalidad. Y aún así, muchas personas dicen que estos cambios climáticos que presentamos hoy en día son parte de un ciclo natural.
Es ahí donde nosotros tenemos que entender que el argumento de la naturalidad de los cambios, esgrimido por los negacionistas, se apoya en que el clima terrestre aún se está recuperando de las frías temperaturas de la pequeña edad de hielo, que data desde el 1300 hasta el 1850 después de Cristo, y que las temperaturas que tenemos en la actualidad son las mismas que las del periodo cálido medieval, que van desde el 900 después de Cristo hasta el 1300 después de Cristo, justo antes de la pequeña edad de hielo. Cierto tipo de investigaciones estiman que las 5 compañías petroleras y de gas más grandes de todo el mundo dedican alrededor de $200 millones al año al mantenimiento de lobbies o comunidades que controlan, retrasan o impiden el desarrollo de las políticas climáticas y de su obligación. Aquí es donde nos damos cuenta que la negación organizada del cambio climático ha contribuido a que aumente la emisión de gases de efecto invernadero, haciendo que desemboquemos en la situación actual, ya que mucha gente no ve el cambio climático como algo real. Estelas químicas. La teoría conspirativa de las estelas químicas, también llamadas quimioestelas, plantea la creencia errónea de que las estelas de condensación de larga duración, dejada por los aviones a gran altura, son en realidad estelas químicas, que consisten en agentes químicos o biológicos rociados por los aviones con fines no revelados al público en general. Los creyentes en esta teoría conspirativa dicen que si bien las estelas de vapor normales se disipan relativamente rápido, las estelas que permanecen más tiempo deben contener sustancias adicionales. Quienes creen en esta teoría especulan que el propósito de la liberación química podría ser el manejo de la radiación solar, modificación de clima o algo peor. La teoría conspirativa de las estelas químicas comenzó a circular después de que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, o como es más conocida por sus siglas en inglés, USAF, publicara un informe en 1996 sobre modificaciones del clima. Después del informe, a finales de la misma década, la USAF fue acusada de rociar a la población estadounidense con sustancias misteriosas, generando patrones de estelas inusuales. Las teorías fueron publicadas y altamente difundidas en foros de internet, y se encontraba entre las muchas teorías conspirativas popularizadas por el presentador de radio nocturna Art Bell. A medida de que la teoría conspirativa de las estelas químicas se popularizaba, los funcionarios federales se fueron inundando por llamadas y cartas de la población, la cual se encontraba en pánico. En el año 2000, la Agencia de Protección Ambiental, la Administración Federal de Aviación, la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica publicaron una respuesta conjunta que intentaba disipar los rumores. Muchos creyentes de la teoría conspirativa interpretaron las hojas informativas de las agencias como una prueba más de la existencia de un encubrimiento por parte del gobierno, ya que si realmente esto fuera falso, no tratarían de poner tanto esfuerzo en calmar los rumores. A principios de la década de los 2000, la USAF publicó una hoja informativa sin fecha que indicaba que las teorías conspirativas de las estelas químicas eran un engaño alimentado en parte por citas de una publicación de estrategia de 1996 redactada dentro de su universidad, titulado El clima como multiplicador de fuerzas, adueñándose del clima. Dicha publicación fue presentada en respuesta a una directiva militar para delinear un futuro sistema estratégico de modificación del clima con el propósito de mantener el dominio militar de los Estados Unidos, identificado como representaciones ficticias de lo que se podía alcanzar en términos estratégicos militares. La USAF aclaró una vez más en 2005 que el documento no refleja la política, práctica o capacidad militar actual y que no están llevando a cabo ningún experimento o programa de modificación del clima y no tienen planes de hacerlo en un futuro cercano. Además, la USAF afirma que la farsa de las estelas químicas ha sido investigada por múltiples universidades, organizaciones científicas y publicaciones de medios de comunicación importantes y acreditados y todas las desmienten. Debido al gran tamaño y cantidad de temas que abarca este iceberg, decidí dividirlo en distintas partes hasta abarcarlo en su totalidad, por lo cual a continuación el nivel 1 será dividido en otros 2 videos, los cuales durarán entre 30 y 40 minutos. Así que si te gustó este formato y si te gustaría que ahondara más y fuera el contenido mucho más largo, inclusive hasta llegar de 1 hora para no tardar tanto tiempo en abarcar todo esto, dale like, suscríbete, comenta para yo empezar a trabajar en un formato mucho más largo y continuar con estos temas que resultan muy interesantes. Hasta la próxima.